profe, ahora sí. Perfecto. Entonces, seguimos. Bueno, entonces decíamos, para el diseño de la distribución de frecuencias vamos a necesitar como dato el rango. Para los datos de ejemplo que hemos estado usando, vayan calculando. Esto es prácticamente repetir lo que viene aquí, nada más vayan verificando los resultados. El primer dato que ocupamos es el rango. La observación más alta que tenemos tiene un valor de 245 y la observación menor es 76, lo cual nos da un rango de 169. Ese 169 corresponde a el ancho de toda la banda que hay desde el dato más pequeño al dato más alto. Luego, las observaciones que tenemos en esta muestra es de 80. La raíz cuadrada de 80 da 8.9. ¿Okay? Esto lo que nos va a dar es un aproximado de la cantidad de clases en la que vamos a separar nuestro diagrama. ¿Okay? 8.9. O sea, aquí lo que haríamos es redondear hacia arriba para efectos de garantizar lo que estábamos diciendo antes, que el número de clases multiplicado por el intervalo de clase exceda el rango de los datos. Por eso vamos a redondear hacia arriba. Entonces, vamos a utilizar, a agrupar los datos o separarlos o clasificarlos en 9 categorías, en 9 clases. ¿De qué tamaño van a ser esas categorías? Pues dividimos el rango, que es 169, ¿no?, entre este resultado de 8.9. Entonces, 169 dividido entre 8.9 nos da 18.9. ¿Okay? Eso quiere Profe, decir, sí, ¿de dónde salió el 80? es la cantidad de observaciones, N. Ah, ok, ok. Ujú. Entonces dividimos 169 entre 8.9 y nos da 18.9. Igual esto lo podríamos redondear a 19, aquí lo vamos a redondear todavía un poquito más a 20, ¿okay? Para dar un ancho de 20 a cada una de las clases. Vamos a usar entonces 9 clases con un ancho de 20. ¿Okay? Entonces, fíjense, nuestro dato más pequeño era 76. Vamos a comenzar con un dato un poquito más pequeño, vamos a usar 70. Y con este ancho de 20, entonces el primer rango iría entre 70 y 90. Y así, vamos sumando 20 a cada uno de estos rangos, 90 y 110, etcétera, hasta que llegamos Profe, al... Sí, dígame. disculpe, es que tuve un problema con el internet. ¿Cómo sacó el ancho de la prueba? ¿El qué, perdón? El El ancho. ancho de la El ancho prueba. el Ajá, ancho de clase. Ajá. sí. Déjeme hacer un... Vamos a ver qué... Siempre tengo problemas que se va la flechita esta, pero vamos a tratar de hacerlo. Vamos a ver, nosotros teníamos unos datos que empezaban en 76 y llegaban hasta 245. ¿Okay? Esto de acá es el rango que es 169. Entonces, nosotros lo que queremos ahora es definir unos rangos, agrupar todos estos datos en ciertos rangos, para lo cual la cantidad de rangos en los que vamos a dividir esto, la cantidad de clases, lo calculamos como la raíz cuadrada de n, ¿verdad? Habían 80 datos aquí y eso nos da 8.9. Ahora, este tamaño, el tamaño de cada uno de los rangos, este ancho, lo que hacemos es dividir 169, que es la distancia que hay de aquí a aquí, entre la cantidad de rangos. Dividimos 169 entre 8.9 y eso nos da 18.9.
Ah, ok, gracias. Con gusto. Profe, ¿por qué es que hay que lo redondeo a 20? Ah, no, no, mentira, ya vi. Sí, No, porque bueno, sí. yo me quiero garantizar que absolutamente todos los datos queden ubicados dentro de los diferentes clases o rangos que estoy definiendo, que queden allá adentro. Entonces yo necesito que, aunque el rango de nuestros datos, que es este, es 169, yo ocupo que el rango de nuestras clases sea mayor para garantizar que todo quede adentro. Entonces, Solo por eso es que vamos a redondear siempre hacia arriba, tanto la cantidad de categorías estas como el ancho de esas categorías. redondeo ya como a conveniencia. ¿Sí? Entonces ve que si esto es 9 y esto es 20, me da 180, ¿verdad? Que es más, este es mayor que 169. Entonces me garantizo Bueno, que todo quede ahí adentro. ahí lo podría redondear a 19, no, el ancho de clase. Sí, sí lo podría hacer a 19. Aquí se redondeó, digamos, a un número un poquito más entero para que tengamos, digamos, unos rangos más, digamos, más fáciles de trabajar. Pero sí se podría hacer esto. Esto, digamos, es más o menos una guía de cómo hacerlo. Bueno, entonces, empezamos con un número 70, que es un poquitito más bajo que el número más pequeño. Vamos sumando 20, que es el ancho el ancho de las clases. Pasamos de 70 a 90, de 90 a 110, etc. ¿Okay? Fíjense que en las clases, entonces, este dato inferior lo vamos a incluir dentro del rango y el extremo superior lo vamos a dejar siempre abierto. ¿Okay? Y básicamente lo que hacemos ahora es contabilizar la cantidad de datos que hay en cada una de estas clases, cada uno de estos rangos. Entonces, si hacemos eso con los datos de nuestra muestra, que tal vez ahí les voy a pedir que ustedes lo hagan, que revisen, lo pueden hacer muy fácilmente con el diagrama de tallo y hojas que ya ustedes construyeron, contabilizando ahí la cantidad de datos que hay en cada una de las clases. Entonces les doy un momentito para que lo hagan y luego lo verificamos. Y hagan estos cálculos también en su hoja. ¿Okay? Calculen el rango, la raíz, el ancho, todo eso para que les vaya quedando ahí en ese Excel y tengamos eso claro. Y construyan también esta tabla de frecuencias, por favor. Profe, esa tabla de frecuencias, a donde dice clase, esos números, bueno, esas clases son 9 clases, ¿verdad? Porque fueron las que sacamos, es así. Exactamente, sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Y, 7, ok, 8, 9, que es lo que nos dio aquí. Esto lo redondeamos, ¿se acuerdan? ¿sí? Arriba. Y Exactamente. esas clases, digamos, ese número, que están entre 70 y 90, ¿cómo lo elijo? Esas clases. Ok. Cada, La cantidad 9 es la raíz de n. ajá, El rango es el ancho que hay entre la observación más pequeña y la más grande. Ahora, el rango que es 169, lo divido entre 8.9 y eso me da 18.9. Entonces aquí dijimos que esto también lo íbamos a redondear hacia arriba y entonces me da 20. Bueno, no me da 20, elegí 20. ¿Okay? Sí, bueno, más bien, digamos, los números de las clases, digamos, X que está entre 70 y 90, ¿de dónde sacó esas clases? Eso fue lo que no me quedó claro. ok. Vamos a ver. El dato más pequeño que nosotros tenemos observado es 76. Ajá, ajá. Okay. Entonces yo necesito empezar con un número más pequeño que 76. Ah, ok, no, ya lo vi, cierto. ¿Ya? Sí, 70. sí. Y el ancho es de 20. Entonces, Ah, ok, de 70 y 90, etc. ya vi. Gracias, profe. Alguien pudo haber empezado en lugar de 70, haber empezado en 75, digamos. ¿Verdad?
y en lugar de un ancho de 20, en lugar de un ancho de 20 pudo haber utilizado un ancho de 19. Pero entonces fíjense que los extremos de las clases quedan un poquillo, no es que esté mal, pero medio raro, ¿verdad? Digamos, el primero sería 75 y sumándole 19, 94. ¿Verdad? Pero perfectamente puede ser. Pues 75 y 94. Luego entre 94 y 113 y así. Pero aquí lo que está hecho es como redondeado a números más enteros, más redondos para que visualmente se vea mejor la representación. Ok. Profesor, ahorita lo que tenemos que hacer es sacar la frecuencia de datos entre los intervalos. Ajá. Exacto. Entonces, vamos a ver, tal vez que alguno de ustedes me ayude. Vamos a ver. Alison Lowe, tal vez. Tiene, tal vez que nos comparta. Yo voy a dejar de compartir mi pantalla. Profe, yo tengo problemas con el Excel. Estoy tratando de arreglarlo de la semana pasada, pero Pero ahorita, ahí tiene el Excel. no, es que no me sirve. Entonces, digamos, Ya el software. ajá, más bien para la tarea tuve que usar otra compu. Pues estoy viendo a ver si lo puedo arreglar, pero no sé Está bien. todavía. Como que me sale que está activado el paquete, pero no funciona. Entonces, no sé qué le puede haber pasado al Excel. Ok. Entonces, Gracias. no se preocupe. Entonces vamos a ver. Javier Alvarado, tal vez. Ok, sí, está bien, profe. Ajá. Entonces, tal vez compártanos su pantalla y vamos viendo entonces ahí cómo resolvemos el ejercicio. Perfecto. Muy bien, entonces ahí estamos armando la tabla de Ya, frecuencias. ¿me escuchan? Sí. Sí, correcto. Ok, sí, bueno, aquí estoy armando la tabla, pero hoy un toque ahí atrasadillo. No, adelante, no se preocupe. Entonces, vamos a ver arriba. El rango es la celda F90, ¿verdad? Sí, ahí Ese, está. sí. Correcto. Ujú, Está la diferencia entonces entre el dato mayor y menor, que era ujú, 169. sí. Ujú. Luego tenemos la cantidad de clases Aquí las hice. en la celda C, digamos en la B92 estaría hecho el cálculo de la raíz de n Ajá. Sí, ahí hice la raíz y aquí y ahí está hice la redondeado. otra. Sí. Y luego el ancho entonces sería el rango dividido entre la cantidad de clases que nos da efectivamente, como decía la presentación, 18.9. Redondeado 20 y listo. Entonces ahora lo que hay que hacer es ir a contabilizar cuántas observaciones, cuántos datos hay entre el rango de 70 y 90. O sea, ver aquí cuáles son los datos que están entre 70 y 90. Sí, incluso lo puedes hacer ahí marcando en la columna. Si le das clic sobre F2 Aquí. y ahí va, ajá, y marca, digamos, no, así no, sino nada más le da clic, dele clic sobre la celda o con Shift y marcas los datos, vas bajando. Ok. Sí, marca Shift y baja. Ahí, bueno, ahí ya te pasaste de 90, ¿verdad? Hasta ahí. Entonces, abajo te hace la contabilización. Bueno, esto es muy fácil, pero nada más para verificarlo. Sí, sí. Abajo en el Excel dice, en count, ves en la esquina inferior abajo, son 2. Pues bueno, ahí entonces serían Ajá, 2. ajá. Sí, aquí dice 2. Exacto. Aquí nada más ponemos Profe, entonces. no es como Nada más. yo. ¿Perdón? Uno lo puede hacer con el diagrama de tallo, viendo las Tienes frecuencias, según el como lo diagrama. separó. Exactamente, sí. Si lo tienen ahí ya con la contabilización, también lo pueden hacer así.
Entonces, básicamente es eso. Entonces, Profe, una consulta, es que vi que en en las clases siempre es mayor o menor, pero entonces, o sea, ninguno aparece como mayor o igual. ¿Qué pasa con los valores exactos? Por ejemplo, ahí que está el 110, ¿en cuál, sí, en dónde se contabiliza? déjeme ver cómo está en la presentación. Vea que nosotros le pusimos, bueno, es que ya no está viendo mi presentación, pero si se fija en el PDF, en la presentación, los rangos están definidos de la siguiente manera. El primero, que es entre 70 y 90, incluye 70. ¿Ok? Sí, de Ok, hecho, en la presentación sí está. Sí, sí, es que está sí, viendo sí, el... si es mayor igual, la verdad es que no encontré el símbolo ahí en la compu, entonces lo puse así, como más rápido. Sí. Y el que sigue igual, todos incluyen, digamos, el número más pequeñito. Lo sigo haciendo, profe, con todos, ¿o no? Profe, pero entonces los números más pequeños se cuentan en dos ocasiones. Ah, no, mentira. Bueno, olvidé, perdón, fue que lo vi mal. No, porque está abierto el rango superior. Digamos, en estas clases, en la primera clase se incluye el 70, el 90 va en la segunda clase, 110 va en la tercera y así. Pero lo sigo haciendo, o ya era solo ese ejemplo. Ok. Sí, así. La segunda es de 90 a 110. Ahí sería 4. Ok. La Bien. tercera, 110, 130. Bien. Todos los demás lo están haciendo también. Profe, Y aquí también se incluye 150 en ambas, ¿verdad? O sea, en esta ¿Sí? y también en esta, en ambas se incluye. No, el 150 se incluye solamente en la de abajo, en la que dice de 150 a 170. Ah, ok, entonces esta está mal. Que el rango está abierto en el número superior. profe, Sí, no entendí como el comando que está haciendo el muchacho con el Excel para poder llenar la tabla. Como qué es lo que hay que hacer para que se haga la frecuencia. lo que está haciendo es que se va a la lista de los datos. Ve que se va a la Sí. lista de los datos, ahorita va con el rango entre 150 a 170. Entonces él está ahí marcando todos los números de 150 hasta menos de 170. Ahí los marcó todos. Y si ves aquí abajo, en la esquina inferior izquierda, derecha, volverlos a marcar, por favor. O bueno, o el rango que sigue, no importa, de 170 a 190. Y te esperas un momento. Ahí. Que él le marcó todos los datos entre 170 y 190. Sin incluir 190. Que ese es el rango que sigue. Entonces, apunta con tu flechita donde dice count. Aquí. ¿Ves ahí? Dice cuántos datos son. Excel los cuenta. ¿Ok? Entonces lo Claro, único que está haciendo es contando cuántos datos hay en el intervalo. cada uno de ellos. Eso es. Y anotando. Y Eso es Excel lo que lo nosotros cuenta denominamos, automáticamente. eso es lo que denominamos frecuencia. Claro, lo podemos hacer más sofisticado si ustedes con las fórmulas de conteo de Excel, uno puede programar eso. Pero bueno, lo estamos haciendo aquí un poquito manual, nada más para efectos de entender el procedimiento. Excel también tiene la posibilidad, o tiene la posibilidad de que construye esta distribución de frecuencias automáticamente. Y lo tiene también ya en su programa. O bueno, cualquier otra herramienta también específica de análisis estadístico, hace todo esto. Ahí vas por de 210, ahí te brincaste uno, ¿no? Tiene que ser de 218
O sea, el rango está bien, es de 210 a 230, pero cuando estaban marcando los datos, tenés que marcar el 218, que está dentro del Ok, ok, ok. Entonces, ahí. Hasta 2, ahí. Listo. Y el último, pues ya son 2. ujú. Profe, Ok, ahora sumen esa columna de frecuencia. Sí, díganme. es que, bueno, a mí el rango de 90 a 110 me da 3. No sé si soy yo el que estoy cometiendo el error o si es que se cuenta otro número que no sé. A mí también. Vamos a ver cuando él haga la suma. Vamos a ver si... Seguro me equivoqué yo entonces. Porque no me está dejando, no sé por qué. Un toque. Esa suma, ¿cuánto debería dar? 80 debería dar. Entonces sí, hay algún rango que está mal. ¿Cuál dicen que es? El de 90 a 110 creo que es 3 en vez de 4. Ok, bueno, revisemos arriba. Revisemos los Bueno, datos para estar seguros. De 90 a 110, entonces incluye 97 hasta 105, sí, son 3 datos. sí. Ujú. Listo, entonces ya esa sería la frecuencia. Ahora, la frecuencia relativa es simplemente convertir eso en porcentajes. Entonces dividimos cada uno de los valores entre el total. Entonces 2, ahí puedo escribir la fórmula, 2 dividido entre la celda de abajo. ¿Entre cuál porcentaje es que se divide, profe? Entre 80. Entre el Ah, total. ok. Ok, y ponga esa celda fija. Para que no Ahí pase. no me sirvió. ¿Cómo es ese toque? Dele clic a la primera fórmula. ¿No? En la primera fórmula. Ajá. Tiene que ponerle arriba en la fórmula, póngale un signo de dólar entre la B y el 107. Ahí. Entonces ahí está fijando la fila. Ponga ahí símbolo de dólar. Enter. Ahora sí copio. Por ahí. Y eso sumado tiene que dar 100, ¿verdad? O sea, 1, más bien. Listo. Esa es la frecuencia relativa. ¿Okay? Podemos hacer un gráfico. Nosotros podemos ahora graficar esas clases. No lo hagamos aquí porque como lo tenés por... Bueno, no, igual lo puedes hacer con un gráfico de barras. Pones en el eje horizontal las clases y en el eje vertical cualquiera de las dos, ya sea la frecuencia o la frecuencia relativa. Y eso te va a dar el diagrama de frecuencias, ¿okay? Lo que se llama a ver, Permiso, profe. sí, ¿Se puede repetir cómo sacó la frecuencia relativa, por favor? la frecuencia relativa, sí. En la primera categoría de 70 a 90 hay 2 observaciones y el total de observaciones es 80. Entonces es 2 entre 80, la que sigue 3 entre 80, 6 entre 80 y así sucesivamente. Es como un porcentaje. Gracias. Con gusto. Okay. Entonces, eso. Entonces, esa sería la distribución de frecuencias, la frecuencia relativa y el gráfico que va a ser el compañero, que es un gráfico de barras. Alguien, bueno, vamos a darle el turno a alguien más. ¿Okay? Tal vez, vamos a ver quién. ¿Dejo de compartir ya, profe? Sí, porfa. Y le Ok. decimos a alguien más que comparta la pantalla, alguien más que tiene que estar haciendo el trabajo. Vamos a ver aquí. A Oscar Villalobos.
Sí, profe. Ajá. Si quieres, comparte tu pantalla. Me imagino que ibas haciendo la tablita también. Sí, aquí la tengo. Perfecto. Entonces, compartamos la pantalla y nos muestra lo que se llama, construyamos con vos el histograma, que sería el gráfico de barras de esa distribución de frecuencias. Vamos a ver, lo que pasa es que ahí tendrías que, igual que hizo tu compañero, debajo de la columna, en la columna C de clase, donde dice menor o igual, X menor o igual, escribirle ahí los valores a cada lado del símbolo de menor, aunque los pusiste ahí afuera, pero dentro de la celda, digamos en la celda Que C98. estén en una misma celda. Es que para que quede como tiene que ser, debería ser con... Aunque sí, aquí lo hice por practicalidad, pero Ajá. ok. Pero eso lo puedo hacer después, no, mejor. O se ocupa. Eh, haga- bueno, hace el gráfico, digamos, como que quieran las dos columnas, tal vez. Se ocupa estas dos para hacer el gráfico. Solamente una de las dos, porque necesitas en el eje horizontal poner la clase. Y en Ah, el ok, eje sí, entonces tengo que vertical, arreglar esto. exacto, por eso te decía. Ok, sí, sí. Profe, entonces, tal vez otro compañero nos puede ayudar mientras arreglo esto, porque tal vez dure un rato. Sí, sí, ahí se va. Tal vez entonces deja de compartir y David era el que estaba enseñando. No sé. Profe, ¿cómo dejo de compartir? No sé. Tiene que aparecerte en Zoom un botoncito que dice dejar de compartir. En algún lado. Profe, ¿con qué datos hay que hacer el gráfico? Déjenme y les muestro. Okay. Yo estoy compartiendo pantalla. ¿La logran ver? Sí, profe. Bien. Acá en el eje, este es el histograma que queremos construir. Entonces, en el eje horizontal ve que viene cada rango. ¿Okay? Entre 70 y 90, entre 90 y 110, etc. Y en la altura, en el eje vertical, el gráfico lo podemos construir ya sea directamente con la frecuencia o también lo podemos hacer con la frecuencia relativa. Con cualquiera de las dos, el gráfico va a quedar igual. ¿Sí? Listo, bueno, vamos tal vez a continuar para ir avanzando y ustedes el grafiquito lo pueden construir luego. Hay otro gráfico, bueno, hay un cálculo que no hemos hecho, que es la frecuencia relativa acumulada. ¿Okay? Ya vimos cómo calcular estas dos columnas. En la acumulada, lo que hacemos es básicamente ir acumulando el porcentaje. Entonces, el primer rango va a tener exactamente el mismo valor de la frecuencia relativa, 0,025. La que sigue va a ser 0,025 más 0,375. ¿Okay? Sumamos esto con esto. ¿Okay? En el primer caso, simplemente lo trasladamos de aquí. Estos dos, ¿verdad? Lo que hacemos es sumarlo y me da este resultado. Y así seguimos. Este más este y nos da este. ¿Okay? Y así sucesivamente. Este más este nos da este. Y así, y entonces aquí vamos a ir acumulando de tal manera que exactamente en el último de los rangos
nos tiene que dar 1, es decir, el 100% de las observaciones. ¿Ok? Esa es la frecuencia acumulada. ¿Quedó claro? Sí, profe. ¿Alguien iba a preguntar algo? Ya. Entonces, nosotros podemos dibujar el histograma directamente, como decíamos, con la frecuencia o la frecuencia relativa, y también podemos hacer este, que es el diagrama de la frecuencia acumulada, que normalmente va a tener o se va a aproximar a una curva S, ¿verdad? Donde inicialmente comienza a aumentar así muy rápidamente y luego baja y queda una forma de curva S, llegando a acumular el 100% de los datos. ¿Okay? Aquí lo que se presenta es algunos histogramas que no están, que tienen algún error de representación. Este tiene un problema que se crearon demasiadas clases, ¿verdad? Se hicieron 17 clases, entonces la forma que aparece el histograma es poco continuo. Por eso, este histograma, por ejemplo, es muy probable que lo hubieran realizado sin utilizar las fórmulas que vimos hace un rato, donde la cantidad de categorías o de clases hay que calcularlo con la raíz cuadrada de n. Aquí seguramente no lo hicieron así. Y el tamaño de cada clase, como vimos, es el rango entre raíz de n. Si uno no sigue esas reglas, le pueden pasar estas cosas. Este otro lo que tiene es un problema de representación gráfica. Vean que en el eje, en lugar de aparecer el rango entre, digamos, 70 y 90, lo que hicieron fue como poner un valor ahí intermedio para poderlo representar gráficamente. Se entiende por las dificultades que uno podría tener en Excel, pero esta representación no es la más apropiada, sino que debería quedar como esta. ¿Okay? Con claramente definidos los rangos entre 70 y 90, etcétera, etcétera. Ok. Profe, ¿cómo se hace eso en Excel? O sea, para conseguir eso. No, bueno, pues la forma es hacerlo nada más con un diagrama de barras, no con XY, digamos, sino con un diagrama de barras y utilizando como una etiqueta, digamos, como vimos, 70, 90. Por eso ahora el compañero que estaba compartiendo le dije que en la columna escribiera como una etiqueta, 70 menor igual X menor que, ¿verdad? Entonces, esa etiqueta la puedes poner abajo. Profe, ¿el gráfico que hay que usar es el de o sea, el de barras, o es que Excel también tiene uno que se llama histograma? Vamos a ver, podría ser el histograma, pero no estoy seguro ese si hace el histograma o lo que hace es el de Pareto, que ahorita lo vamos a ver. Prueba con los dos y ahorita lo muestras y revisamos. A ver cuál de los dos es el que queda bien. Bueno, una cosa que nosotros podemos visualizar con esta representación es una forma un poco más clara de la distribución que tienen los datos. Nosotros vamos a decir que la muestra o estos datos tienen una distribución simétrica cuando está muy bien equilibrada a un lado y al otro. Como el gráfico del medio, el de la letra B. Fíjense que cuando la distribución es totalmente simétrica, todos los parámetros de los estadísticos centrales, que son la media, la mediana y la moda, todos van a coincidir, van a ser exactamente el mismo valor y va a estar ubicado justo a la mitad del gráfico, con un 50% de los datos a un lado y el otro 50% al otro lado. Cuando esto no ocurre, que
Normalmente es así, ¿verdad? Difícilmente uno tiene una distribución con datos observados perfectamente simétricos. Casi siempre vamos a tener alguna, aunque sea pequeña, diferencia entre estos indicadores de valor central, entre la media, la mediana y la moda. Cuando esa diferencia comienza a ser cada vez más grande, decimos que la distribución es sesgada, ¿verdad? Que serían los casos que tenemos en los gráficos de la derecha y de la izquierda, el A y el C, ¿verdad? Donde se nota más o menos como una cola, ¿verdad? Ya sea a la izquierda o una cola a la derecha. Cuando la cola es como la del gráfico A, tenemos una cola que está al lado izquierdo, decimos que los datos tienen un sesgo izquierdo o negativo, ¿verdad? O sea, está como jalado ahí para un lado. Tiene una distribución de datos con digamos, varias observaciones, pero dispersas hacia los datos más bajos. Mientras que cuando es para el otro lado, la cola está a la derecha, decimos que el sesgo es derecho o sesgo positivo. ¿Okay? Cuando tenemos sesgo, los datos, los estadísticos de medición central, que es la media, la moda y la mediana, se van a ubicar de forma alfabética, ¿verdad? Partiendo del inicio de la cola. Entonces, por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? En el gráfico A, vean que los tres estadísticos son los siguientes. Voy a escribir aquí. Nosotros tenemos media, la media, la mediana, los estoy escribiendo en orden alfabético. ¿Okay? Y luego va la moda. ¿Okay? ¿Están de acuerdo que los escribí de forma alfabética, ¿no? En orden alfabético. Aquí en esos gráficos, la media está representado con X barra. La mediana está representado por X techo y la moda no está representada, pero vamos a ponerle MO. Entonces, en un gráfico como este que tenemos sesgo izquierdo, los datos van a estar ordenados de esta manera, ¿verdad? Siempre en este orden. Empezando de la cola en adelante. Entonces, primero va a aparecer la media. Luego va a aparecer la mediana. Y fíjense que obviamente por aquí va a estar acomodada la moda. Entonces, empezando de la cola hacia allá, estos indicadores se van a organizar de forma ordenada alfabéticamente. En este otro sesgo ocurre lo mismo. Empezando de la cola hacia allá, vamos a ver este orden. Primero la media, luego la mediana, y en algún lugar por aquí va a estar la moda. ¿Okay? Entonces, eso puede ser útil conocerlo para ver si los datos, sin necesidad de ver el histograma, una vez que uno calcula estos indicadores, uno podría concluir si nuestros datos tienen un sesgo izquierdo o negativo o tienen un sesgo derecho o positivo. ¿Okay? ¿Quedó claro esto? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a verificarlo con nuestro ejemplo. Tal vez, vamos a ver quién. María Paula, ya le había preguntado. Tamara Fuertes. Tal vez Tamara nos podría mostrar, ya sea la pantalla, ya sea el Excel o el PDF o lo que hayas puesto de la tarea de hoy, en donde debieron haberse calculado estos indicadores, que son la media, la mediana y la moda.
para verificar si nuestros datos tienen sesgo positivo o sesgo negativo. Yo lo saqué con fórmula del, ¿está bien? Sí, no O, importa. ok, voy. Es esta parte. Ujú. Ok, entonces veamos. El valor de nuestra media, que es en orden alfabético, es la primera observación. La media tiene un valor de 162, ¿verdad? Coma 6. Ajá, Luego, la mediana tiene 161. ajá. Y la moda tiene un valor de 158. Entonces, fíjense que si nosotros ordenamos esos datos, tendríamos, en primer lugar, digamos, tendríamos la moda como el valor más pequeño, Ajá. ¿verdad? Luego le Luego, sigue. luego vamos a tener, el dato que sigue es la mediana. Vamos a ver. Bueno, en realidad esto, viendo la mediana y la media y la media, estos datos a todos les dio igual. La X barra si era 162, la mediana 161. ¿Todo el mundo Sí, le profe. Sí, ok. Sí, profe. Sí, igual. Ok. Bueno, entonces, vamos a ver, a veces con la moda no funciona mucho, pero sí con los datos de la mediana y la media. Si ordenamos en forma alfabética la media y la mediana, fíjense que tenemos la media es 161 y luego sigue la mediana 162. Es decir, tenemos la media a la izquierda y la mediana a la derecha, ¿cierto? Más bien la mediana es 161 y la media es Ah, está al revés. 162. Está escrito al revés. Uy, sí, profe, perdón. Entonces, más bien tendríamos primero la mediana estaría a la izquierda y la media estaría a la derecha, ¿cierto? Entonces, de acuerdo con esa ubicación de la media y la mediana, nuestros datos mostrarían un sesgo a la derecha o a la izquierda. Derecho. A la derecha, correcto. Ujú. ¿Todo el mundo claro? Yo no. Lo No. siento, profe, es que no le agarré muy genial. Sí, vamos a ver. Si nosotros ubicamos la media y la mediana en el eje horizontal, el primer dato que encontramos es la mediana, que tiene 161, es el dato más pequeñito, ¿verdad? Tal vez escribirlo ahí, por favor. Esa sería la mediana. ¿Cómo, profe? El dato más pequeño no es la moda, más bien. Sí, Ajá. sí. Entonces, digamos, tenemos el dato más pequeño es moda. Escribí ahí moda. Ok. En esa celda. ¿Verdad? Si quieres abajo, escribirle 158. Estamos poniéndolos en orden numérico. ¿Okay? Luego seguiría la mediana con 161. Y luego sigue la media con 162,6. En ese orden estarían ubicados los datos en el eje horizontal. ¿De acuerdo? Entonces, alfabéticamente, el primer dato es media. Luego sigue mediana y luego sigue moda. Ese es el orden alfabético, ¿no? ¿Correcto? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que estos datos están acomodados alfabéticamente de derecha a izquierda. Eso quiere decir que nuestra distribución de datos tiene un sesgo a la derecha.
el sesgo va a estar en donde esté la media. Es decir, si yo dibujara la distribución, vamos a ver que está ligeramente con una pendiente del lado izquierdo y luego una colita un poquito distribuida a la derecha. Porque los datos están en orden ascendente, iniciando en la cola. Nuestra cola estaría en la media, luego mediana y luego la moda. ¿Quedó claro? Si tuviéramos un sesgo izquierdo o negativo, los datos hubieran quedado acomodados más bien. En lugar de moda, mediana y media, hubieran quedado media, mediana y moda. Ahora sí quedó claro, compañero. Sí, perfecto, profe. Muy bien. Profe, Sí, dígame. ¿y cómo se sabe si es creciente o creciente? Vamos a ver. Voy a compartir yo la pantalla. Están viendo la presentación ya. Okay. Los datos que nos estaba mostrando la compañera quedaron acomodados como el gráfico de la derecha, el C. Porque nos quedaba primero la moda, luego la mediana y luego la media. Entonces la distribución de esos datos se va a parecer un poquito más a este gráfico C. Si más bien el dato más pequeñito hubiera sido la media, tendríamos el caso del gráfico A, donde tenemos primero la media, luego la mediana y después la moda. Y entonces el gráfico tendría una forma parecida a la de este gráfico, con una cola hacia la izquierda, hacia el lado negativo. ¿Quedó claro? Sí, gracias. Uh-huh. Bueno. ¿Alguna otra consulta? No. Ok, ahora vamos a ver. Ok, vamos a ver. En el chat me preguntan por qué usamos, creo que eso ya quedó contestado, porque habíamos usado el 70 como valor inicial. Eso era en la distribución esta de frecuencias para el histograma. 70 porque nuestra observación más pequeña era 76. Y lo que hacemos es utilizar un dato más pequeño. Pudimos haber usado 75 o como en este caso 70. La idea es que el dato inicial sea menor a la observación más pequeña. Luego alguien dice, Adonai dice que alt 243 sirve para mayor o igual. Y, bueno, eso es para escribir los símbolos. ¿Okay? Listo, creo que vamos bien. ¿Alguna otra consulta? Si no, vamos a pasar ahora. Bueno, estos gráficos de distribución también se pueden utilizar con datos categóricos, ¿verdad? No, cuando no tenemos datos, sino que es, por ejemplo, un orden natural como, digamos, años o un rango militar o alguna cosa así. O cualquier categoría nominal, por ejemplo, de acuerdo al color, de acuerdo al género, etc. Igual podríamos poner esos datos categóricos en el eje horizontal y luego las frecuencias, igual que en el otro caso, en el eje vertical. Un gráfico, un diagrama que también se suele utilizar es hacer un diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto es tomar este gráfico, vamos a ver, el que estaba bien, tomar el histograma, pero en lugar de ordenarlo como está aquí, ¿verdad? En el orden natural de los rangos, 70, 90, 90, 110, etc. Lo que haríamos es ordenar primero el rango que tiene mayor frecuencia. En este caso, el rango de 150 a 170. Luego el rango de 170 a 190, que es el que le sigue. Luego diría esta barra primero, luego esta, luego esta, luego esta,
esta y por último esta. ¿Okay? De tal manera que nos queda un gráfico como decreciente. Ese gráfico se llama gráfico de Pareto. Para lo que sirve es para visualizar de una manera más clara cuáles son los rangos extremos, cuál es el rango que tiene más observaciones y cuál es el rango que tiene menos observaciones, que tiene menor frecuencia, y cómo es que están ordenados. ¿Okay? Es decir, es un gráfico que queda, bueno, como este, ¿verdad? Sería prácticamente un Pareto, donde tengo primero las observaciones, el rango de más observaciones, de mayor a menor. ¿Okay? Ahora sí, vamos a ir a un gráfico muy importante, o a un diagrama muy importante, que es la construcción del diagrama de cajas y bigotes. Y para eso vamos a utilizar los datos también de nuestras observaciones, nuestro ejemplo. Este es un gráfico que se construye de la siguiente manera. Vamos a dibujar esta cajita. ¿Okay? Eso lo tendrían que hacer en Excel. Creo que les va a quedar un poquito difícil hacerlo manual, pero lo pueden hacer en una hojita. Tienen que ser a escala. ¿Okay? Y entonces dibujamos una cajita. Puede ser horizontal o puede ser vertical. Hacemos esta cajita en donde ponemos primero, construimos la caja con los datos de los cuartiles. ¿Okay? Es decir, esta rayita estaría ubicada en el primer cuartil, la rayita en medio en el segundo cuartil y esta otra rayita en el tercer cuartil. Con nuestros datos, vamos a ver, con nuestros datos eso significa, vamos a ver dónde tienen los cuartiles. Acá. Nuestra cajita quedaría más o menos de la siguiente manera, ¿verdad? Tendríamos una cajita que tendría un dato aquí en 143.5. Voy a decir que por aquí es 161. Y por aquí más o menos, esta queda más o menos de forma simétrica, tendríamos una cajita ubicada así. 143.5. Este otro 161.5 y este otro último dato de aquí sería 181. ¿Okay? Esa sería nuestra caja, nuestra primer caja. ¿Okay? La caja de nuestro diagrama. Pereza con esta cosa aquí. Vamos a irnos más adelante. Ahora, para el cálculo de los bigotes, necesitamos calcular el rango intercuartil. El rango intercuartil es la distancia que hay entre estos dos extremos. En nuestro caso sería 181 menos 143.5, lo que nos da un rango intercuartil de 37.5. Déjenme borrar esto. Y vamos a ir anotando aquí mejor los datos. Me dictan ustedes cuál era. 143.5 era, ¿verdad? Este sería el dato que va aquí. El siguiente es ¿qué era? 161.5. 161,5. Qué molesto que es esta cosa. Y 181. No lo logro. Qué incómodo consumo. Mejor borremos esto. Bueno, aquí teníamos el 143 y aquí el 181 y teníamos un rango de 37,5 que es este ancho. ¿Okay? Ahora lo que vamos a hacer es
multiplicar ese rango intercuartil por 1.5. Para definir este límite y definir este límite. ¿Okay? Entonces, 37.5 por 1.5 nos da 56.5. Ese es este ancho. Eso se lo vamos a sumar al número mayor, que era 181, y nos da 237.25. Esa sería esta posición. Y se lo vamos a restar a este de acá, que era 143.5. ¿Okay? 37.5, entonces se lo resto a 143.5 y eso nos da 106. 106 sería este punto de aquí. Entonces tenemos un rango entre 106 y aquí no me acuerdo cuánto da. Este de acá. ¿Okay? ¿Alguien lo anotó para que me lo diga, por favor? Profe, ¿cómo era? Era 237.5 menos 143.5. Nuestro primer cuartil es 143.5, ¿verdad? Sí. Okay. Ese es este dato. Y el tercer cuartil era 181. Entonces, nuestro rango intercuartil, o sea, es decir, la distancia que hay de aquí a aquí, esto, es 181, es este valor, menos 143.5. Entonces, esto de acá da 37.5. ¿Okay? Esto es 37.5. Ahora, 137.5 multiplicado por 1,5 nos da 56.25. Entonces, eso es el rango, ese es el tamaño que tenemos. Aquí esto es 56,25 y esto es 56,25. Bueno, pues esta cantidad se la vamos a sumar a este número que era 181 y se la vamos a restar a este otro número que es 143.5. ¿Okay? Para que nos dé este valor y este valor. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos 56.25 más 181 nos da 237.25. Este valor es 237,25. Y 143.5 menos 56.25 nos da 87.25. Entonces, este valor es 87,25. Hasta ahí me van siguiendo. Sí, profe. Listo. Ahora, todo esto es nada más como referencia. El diagrama es lo que estamos dibujando aquí arriba. Entonces, esto nos sirve para dibujar los bigotes, que son esta rayita y esta rayita. ¿Cómo hacemos eso? Este bigote va a corresponder al dato más pequeño que esté ubicado entre 87.25 y 143.5. ¿Cuál es el dato más pequeño, pero que no sea más cercano a 87.25 en nuestras observaciones? ¿Quién me puede decir? 97, profe. 97. Todos, yo no estoy viendo los datos, así que necesito creerles, o que ustedes verifiquen. ¿Sí?
97 es el dato más pequeño. Si es así, entonces este bigote, esta rayita se va a dibujar hasta ese dato, 97. Este otro bigote lo hacemos más bien con la observación, con la mayor observación que haya, el dato más alto que esté más cercano a 237.25, pero sin pasarse. ¿Ese qué dato sería, Adonai? ¿Está Adonai? 237, profe. 237, correcto. Entonces, Profe. sí, Disculpe, tenía problemas con el audio. Sí, es 237, como dijo el compañero. listo, muchas gracias. Entonces, ay, Profe, así rápidamente, ¿cómo fue que obtuvo el 56,25? el 56,25 de la siguiente manera. Nuestros cuartiles eran 143.5, este no me acuerdo, 170 y algo, y este era 181. Correcto. El rango intercuartil es la diferencia entre este y este. O sea, 181 menos 143.5 nos da este dato, 37,5. Sí. Esto multiplicado por 1,5 nos da 56,25. Esta es la distancia que hay de aquí a aquí. Ah, ya. Y la distancia de aquí a aquí. ¿Okay? Eso nos da estos dos datos, 87,25 y 287. Sumándole esto a este y restándoselo a este, para tener ese rango. Profe, una pregunta. Sí, Y ese 1.5 es, por decir así, como por fórmula, siempre es por 1.5. sí. Ok, gracias. Entonces, Profe, y digamos, permiso, sí, dígame. ¿cuál es el rango para escoger el 97? Digamos, utilizó el 87,25, pero lo comparó con qué cosa? Como límite, lo que tienes que hacer es buscar cuál es el dato más pequeño, cuál es el que esté más cerca de 87,25, pero sin pasarse, que no sea menor, que esté más cerca de 87,25. Ok, gracias. Lo mismo aquí, busco el que esté más cerca de 287,25, pero sin pasarse, que no sea mayor. ¿Okay? Entonces, vamos a ver. Entonces, de esta manera dibujamos entonces hasta aquí la caja y los bigotes. Muy bien, ahora volvemos a sumarle a esto de acá 1,5 veces el rango intercuartil. ¿Okay? Entonces a 287,25, que es este límite, le vuelvo a sumar 56,25. Y eso nos da 293,5. ¿Ok? Vamos a anotar eso. Este dato de aquí sería entonces 293,5. Y en el otro extremo hacemos lo mismo. A 87,25 le restamos 56,25. Y esto nos da, en este extremo, 31. Entonces, todas aquellas observaciones que caigan en este rango, entre 237,25 y 293,5, son los que llamamos, que serían estos dos, y estos dos son los que llamamos outliers. Ya digamos, son datos que son un poco salidos de lo que uno consideraría normal. Son datos muy bajos o muy altos respecto a la distribución de nuestras observaciones. Y si hay algún dato como este,
que lo podríamos representar con otro símbolo como una X o un asterisco o algo así, que ya esté por fuera de estos valores, ya sea de este o más bajo de 31, pues podemos, como decía, dibujar con otro simbolito, como un asterisco, es lo que llamamos, ya esos son datos extremos, outliers extremos. ¿Okay? Son datos ya raros, que a lo mejor pueden tener algún error de medición o algo sucedió, que ya son datos o muy exageradamente altos o exageradamente bajos. ¿Okay? ¿Alguna pregunta sobre la construcción del diagrama de caja y bigotes? ¿Cómo se construye? Por cierto, ¿me podrían buscar cuáles son estos dos, cuáles son estos outliers de nuestras observaciones? Si es que hay. Un dato que sea mayor de 237.25, pero menor a 293.5. ¿Hay alguno? 245. 245. Entonces nosotros tendríamos por aquí un outlier. También tenemos, creo que outliers de este lado, porque me parece que el dato más bajo era 76, ¿verdad? Sí. No sé si hay más, pero entonces también... 87 y 76 sería. Perfecto, entonces ahí tendríamos dos outliers, un 77, del rango bajo. Y creo que no tendríamos outliers extremos, ¿o sí? No, profe. No, ok. Entonces, ya que le quito todas estas cosas, este diagrama es muy útil porque a simple vista nos permite ver varias cosas, ¿verdad? Nos permite ver qué tanta dispersión tienen nuestras observaciones. Si los bigotes son muy largos, significa que nuestros datos son muy dispersos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que nuestros datos tenían un sesgo a la derecha, sesgo positivo? Se nota aquí, en la ubicación del cuartil. No sé si más o menos logran ver, ¿verdad? Tiene un mayor sesgo a este lado. Este bigote es más largo que este, ¿verdad? Y además el segundo cuartil, que es la mediana, fíjense que está más cerca de este extremo. Si nuestras observaciones fueran perfectamente simétricas, esta línea estaría ubicada aquí en el centro exactamente. Y los dos bigotes serían del mismo tamaño. Cuando tenemos más bien sesgo negativo, este bigote es más largo y esta rayita está ubicada para acá. ¿Okay? Fíjense, por ejemplo, ahora sí. Bueno, esta es una muestra de datos. Fíjense que en esta otra distribución los datos son un poco más simétricos que en nuestro ejemplo. ¿No? Se nota. Pareciera tener menos dispersión, aunque sí tenemos ahí algunos outliers. ¿No? Estos perfectamente podrían corresponder, este parece es un ejemplo de 3 plantas que producen alguna cosa. Imagínense que son, no sé, bloques de concreto y que hay algún indicador de calidad. Por ejemplo, podría ser resistencia a la compresión. Y tengo 3 plantas productoras diferentes. Y yo estoy tratando de ver con los datos de un mes de mediciones de esas plantas, quiero hacer un control de la calidad. Fíjense, por ejemplo, que la planta número 1 es la que tiene mayores niveles de calidad, ¿verdad? Tiene mayores niveles de resistencia, mientras que las plantas 2 y 3 tienen índices de calidad más bajos. Entonces yo tendría que ir a ver qué es lo que está pasando en estas plantas. Y sobre todo en la planta número 2, porque la planta número 2 es la dispersión de los datos. O sea, pareciera que hay un problema de control de calidad, porque a como puedo obtener datos muy altos que cumplan a lo mejor con la norma, supongamos que la norma es esta, ¿verdad? Yo necesito valores que sean mayores o iguales a 100. Estas dos no están cumpliendo, esta sí, pero esta a veces cumple y muchas veces no. Entonces esta planta tiene un problema de dispersión de la calidad. Esta tiene menos dispersión,
pero lo que pasa es que está produciendo siempre datos más bajos. Yo necesito pasar esto para acá arriba. Entonces, estos datos de diagramas de cajas y bigotes nos dan muchísima información sin necesidad de ver los datos, sin tener ese montón de observaciones, tampoco sin necesidad de ver los datos numéricos de la media y la moda, sino que gráficamente me dan mucha información muy rápidamente. Entonces son muy útiles. Cuando ustedes hagan su trabajo de investigación, quienes estén trabajando con resultados de laboratorio, cualquier dato, estos diagramas les pueden ser de muchísima utilidad. Los diagramas se pueden hacer, como ven acá, también verticalmente, ¿verdad? No necesariamente horizontales como el que estuvimos construyendo. Ok. ¿Comentarios o observaciones? ¿Dudas? Profe, yo antes le iba a consultar si esos valores que sacamos antes, como el 293, el 31, y todos esos tienen algún nombre en específico. Los que eran las referencias que habíamos puesto abajo. Ajá, y el 56 también. No, eso es nada más, son digamos como los rangos dentro de los cuales nosotros vamos a construir el diagrama y vamos a definir cuáles datos son outliers y cuáles no, pero no. Como vamos a ver, ese 1,5 que alguien me preguntaba, está relacionado con la varianza, ¿verdad? Con la dispersión, con el 1.5 veces el sigma, pero eso lo vamos a estudiar luego. Por eso no es exactamente el mismo resultado, pero la construcción de los bigotes está asociado con la dispersión de los datos. Pero no, esos datos que me estás preguntando abajo no tienen ningún nombre específico. Son solamente datos de referencia para la construcción de este diagrama. Ah, bueno, y otra cosa que vemos acá, bueno, no sé si fue que aquí no los expresaron, porque no tengo los datos, no tenemos outliers, todos están dentro de este rango. ¿Okay? O sea, eso puede pasar, que no hayan datos extremos. Entonces hay mucha dispersión, pero esto sería todavía más preocupante si, por ejemplo, en la planta número 2 tuviéramos un dato fuera de los bigotes. Pucha, ahí sí hay un serio problema, ¿verdad? Que tendríamos que ir a revisar. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No. Bueno, otra cosa que podría ser o que es importante realizar, sobre todo cuando nosotros estamos haciendo cualquier estudio, ya sea de laboratorio o de campo, además de todo lo que hemos visto, es también hacer una representación de los datos secuencialmente en el tiempo según estos datos fueron siendo medidos, ¿verdad? Y la frecuencia con la que nosotros hacemos esos gráficos también tiene cierto nivel de importancia. En algunos casos, cuando nosotros tenemos datos acumulados, por ejemplo, en este caso anualmente, con una separación temporal entre dato y dato muy larga, podríamos estar escondiendo variabilidad, digamos, con menores frecuencias, ¿verdad? Que esto podría también generar algún nivel de información importante. En este diagrama lo que hemos hecho es contrastar el diagrama de tallos y hojas, como también pudo haber sido un diagrama de frecuencias, pero en este caso el de tallos y hojas, que tiene cada observación individual, con un gráfico temporal, ¿verdad? Aquí vamos poniendo cada dato de acuerdo con la manera o el momento en que esos datos fueron medidos. Esto nos da muchísima información, nos podría, por ejemplo, mostrar un cambio en los resultados, en la media de los resultados, producto de algo que sucedió en determinado momento, ¿verdad? Que no lo podríamos observar aquí. Aquí no vemos, simplemente acomodamos los datos según el resultado, pero puede ser, por ejemplo, que de repente algo en el proceso de medición haya modificado nuestros datos y que la media, digamos, alrededor de los datos haya bajado. Imagínense que si este dato, por ejemplo, más bien estuviera por acá y todos estos datos se hicieran así, ¿verdad? Entonces,
inicialmente esto venía con cierto comportamiento y después y después cambió. Entonces, algo pasó en esta fecha que distorsionó todos los datos de aquí en adelante. Entonces, estos diagramas temporales también son importantes de analizar. Okay. Este es un caso, un ejemplo de mediciones de la concentración de asfaltenos en el asfalto. Y fíjense que, de nuevo, tenemos el diagrama de tallos y hojas, las mediciones ordenadas de acuerdo al momento en que fueron medidas, y está ocurriendo lo que yo les decía. Fíjense que las primeras observaciones, más o menos hasta aquí, creo que más o menos las primeras 20, tenían un determinado comportamiento alrededor de un valor medio cercano al 9, pero a partir de esta observación en adelante, algo sucedió en las mediciones que nuestra media disminuyó. Eso queda escondido aquí en este gráfico. Uno no lo nota, pero aquí sí. Esto podría implicar, como les digo, ir a hacer un control de calidad. Puede ser que la máquina con la que estamos haciendo la medición se haya descalibrado por alguna razón. Y a lo mejor estos datos, pues entonces ya no nos servirían, o tendríamos que aplicarles algún ajuste, como hacerle, por ejemplo, sumarle la media, la diferencia entre medias, para subir estos datos y poderlos utilizar también como mediciones, ¿verdad? Habría que aplicarle un ajuste a estos datos por recalibración del equipo. Ok. Vamos a ver. Más adelante, nosotros vamos a hacer supuestos respecto a la distribución de probabilidad que siguen nuestros datos para hacer algunas pruebas de hipótesis y hacer inferencia respecto a la población con base en los datos medidos. Una forma muy sencilla, también visual, de verificar si nuestros datos realmente siguen o no la distribución de frecuencia que estamos suponiendo, sin necesidad de hacer alguna prueba estadística, sino una prueba gráfica, es con lo que se llaman los gráficos de probabilidad, ¿no? ¿Cómo se construyen estos gráficos? Okay. Lo que hacemos en primer lugar es ordenar nuestros datos de forma ascendente, ¿no? De menor a mayor, y hacemos un gráfico con estas observaciones en forma ascendente respecto a lo que llamamos una distribución acumulativa, que se calcula como la observación J o el índice J-ésimo menos 0.5 entre la cantidad de datos. ¿Okay? Eso sí lo estamos haciendo manualmente. A veces hay el software que usamos puede generar gráficos con una escala probabilística, según la distribución de probabilidad que estemos usando, ya sea una distribución normal, una distribución gamma, etc. Sí, también hay papel probabilístico para distintas distribuciones de probabilidad que nos permiten hacer ese gráfico. Entonces, lo que hacemos es, como decíamos, ordenamos las observaciones. Este es un ejemplo de 10 datos. Ya están aquí ordenados de menor a mayor. Y entonces calculamos este indicador, esta probabilidad, que sería J menos 0.5 entre 10. Para la observación número 1, J es 1. Entonces sería 1 menos 0.5 nos da 0.5. Entre 10, porque son 10 observaciones, nos da 0.05. La segunda observación, que es 183, J es 2. 2 menos 0.5 es 1,5 entre 10, 0,15 y así sucesivamente. Graficamos en el eje horizontal las observaciones XJ y en el eje vertical esta probabilidad. ¿Okay? Y nos queda el gráfico que aparece aquí a la izquierda. La idea es que si en este gráfico nuestros puntitos se alinean, digamos, forman una línea recta, bien ajustadita, significa que nuestras observaciones, en este caso, se aproximan a
la distribución de probabilidad normal. Si queremos utilizar las otras probabilidades, en lugar de utilizar este indicador J menos 0.5 entre 10, necesitamos utilizar un valor Z, pero eso se los voy a explicar luego porque lo van a tener más claro cuando veamos distribución de probabilidades y eso todavía no lo estamos estudiando ahora. Pero bueno, básicamente lo que hacemos es, se los explico rápidamente, yo voy a la distribución de probabilidad y determino este estadístico Z al cual corresponde esta probabilidad acumulada. Esto me va a dar un valor de Z y en lugar de hacer el gráfico de X contra esta probabilidad, lo hago contra Z. Y este valor de Z va a ser distinto según sea la distribución de probabilidad que estemos usando. Al hacer este gráfico entre estas dos variables, yo entonces puedo verificar si mi distribución sigue o no sigue la distribución de probabilidad que estoy suponiendo. Normal, por lo general uno considera distribuciones de probabilidad normal en los datos. Como les digo, esto lo voy a ver muy rápido, no se preocupen porque lo veremos en mayor detalle después, pero esta es una tabla de la distribución de probabilidad normal, donde los datos que aparecen aquí en medio, en esta tabla, son la probabilidad acumulada bajo la distribución desde menos infinito, digamos, a cero. Entonces, yo lo que hago es irme a buscar, como les mencionaba antes, este valor de 0,5 de estas distintas probabilidades y leer en la tabla cuál es el valor de Z correspondiente. Pero como les digo, esto no se preocupen demasiado. Por el momento lo que me interesa es que al menos sepamos hacer el gráfico con estas dos columnas, con esta y con la de la probabilidad. Bien, estos gráficos me permiten ver, como les decía, si eso queda alineado perfectamente, nos va a decir que nuestra distribución sigue esa distribución de probabilidad supuesta, como les digo, generalmente una distribución normal. O si, por ejemplo, nuestra distribución no es tan simétrica como la distribución normal, sino que tiene algún sesgo, ¿verdad? Podríamos tener, por ejemplo, una cola, un sesgo izquierdo con una cola livianita al inicio y después una acumulación de datos, o más bien una acumulación de datos más bajos con una cola, digamos, más distribuida hacia la derecha. ¿Okay? Eso se vería de la siguiente manera, ¿verdad? Este es el caso cuando, en el caso A, cuando tenemos una distribución con colas livianas, es decir, tenemos una acumulación de datos concentrada alrededor de la media y las colas a los lados muy cortitas, muy chiquititas. Eso es lo que llamamos colas livianas. O sea, tenemos una gran concentración de datos con poca dispersión. Entonces nuestro gráfico se vería como este, donde los datos tienen como una forma creciente. ¿No ven? ¿No? Están más empinados que la curva normal. Cuando más bien lo que tenemos es datos con una gran dispersión, es decir, que son datos como más achatados, con colas muy largas o livianas a la derecha y a la izquierda, más bien vamos a tener una inclinación como esta, ¿verdad? Fíjense que esta es una inclinación, una pendiente mayor que esta curva y esta es una pendiente menor. Eso ocurre cuando tenemos digamos, colas muy pesadas con una gran dispersión. Y cuando tenemos datos que son sesgados, como en este caso en el C, fíjense que aquí lo que tenemos es inicialmente una pendiente mayor. O sea, fíjense que aquí empezamos con una pendiente mayor y luego terminamos con una pendiente más baja. La pendiente menor significa acumulación de datos y la pendiente menor significa más bien dispersión de datos. Entonces, nuestros datos, en lugar de ser
así simétricos. En este caso lo que tenemos es una gran acumulación al inicio y luego una dispersión de datos. ¿Ok? Ok, vamos a ver. Bueno, yo creo que estos ya son ejemplos. Esto es una práctica que ustedes la pueden revisar. Son algunos, con unos datos están medidos todo lo que ya ustedes hicieron, la moda, la mediana, los percentiles. De tarea vamos a realizar lo que hemos estudiado hoy con estas observaciones. Con estos datos de acá vamos a resolver esto. Vamos a generar un diagrama de serie de tiempo, suponiendo que los datos fueron medidos en este orden. Aquí. Luego pasamos a este. Así. Luego pasamos a este. Y así. ¿Okay? Ese es el orden de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Entonces vamos a hacer con estos datos todas nuestras estimaciones. Vamos a calcular la media, la moda, la mediana, la varianza, desviación estándar, los cuartiles. Vamos a hacer el diagrama de cajas y bigotes. Hagan también un diagrama de distribución de frecuencias, el gráfico correspondiente y también el diagrama de tallos y hojas. Y también calculemos o hagamos un diagrama suponiendo que el orden en que fueron medidos los datos es temporalmente de esa manera, y revisemos si podemos identificar que haya existido algún cambio de comportamiento a partir de algún momento. Y eso, ¿ok? Dice aquí, tomen en consideración que las primeras 40 observaciones fueron generadas de un proceso, mientras que las 40 últimas fueron generadas con un proceso diferente. Entonces queremos ver si este cambio de proceso generó un cambio de comportamiento en las mediciones. ¿Okay? Eso sería. ¿Alguna pregunta? Profe, respecto a lo de, para formar lo del gráfico de los bigotes, ¿en Excel se puede hacer o uno puede como adjuntar un PDF donde lo hace a mano y especifica todo lo que hizo a mano? ¿O cómo sería? Sí, lo pueden hacer a mano y envían un PDF. Entonces, en síntesis, es prácticamente la práctica 2, hacer todo lo que hicimos en la diapositiva hasta llegar a la tarea, bueno, ¿cómo se llama? Práctica 2, problema 1. Sí, coger esos datos y practicar todos los indicadores que hemos visto con todos los gráficos. Profe, para nosotros me imagino que se puede ordenar los datos de menor a mayor. Bueno, se tiene que, o no. Claro, tienen que ordenar los datos para hacer el diagrama de tallos y hojas, también para la distribución de frecuencias. Profe, necesariamente tenemos que hacer el gráfico a mano, o no se puede hacer utilizando alguna herramienta de Excel, el de caja y bigotes. O... Sí. Lo pueden hacer con Excel. Ah, gracias. Profe, el diagrama de tallos y hojas, ¿se hacen los tres o solamente se hace el 1 a 1? El 1 a 1. Ok. Profe, ¿esto lo vamos a tomar como una práctica o como una tarea? Como tarea. Okay. Todas las tareas son prácticas. Okay. Son los mismos datos que usamos en la práctica pasada, ¿o no? Déjeme ver, no estoy seguro. No. ¿Y usted nos irá a pasar un Excel con esos datos o nosotros lo metemos uno a uno? Creo que no los tengo en Excel, entonces tendrían ustedes que digitarlos. Okay, gracias. Yo creo que igual se pueden copiar de ahí y pegar directamente en Excel. Bueno, no estoy seguro, pero creo. Hay algunas herramientas de PDF que te permiten exportar los archivos a Excel, pero no son tantos. No son 200. Profe, ¿para lunes o jueves? 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 80 datos. Para el lunes. ¿En qué parte está esa información?
de la tarea y las indicaciones y los datos. Yo les escribo ahora las indicaciones, pero básicamente, como dijo algún compañero, lo resumió muy bien, es calcular todo lo que hemos visto, prácticamente. Ah, ya, gracias. Profe, Sí. ¿no será posible dejar la tarea, o sea, que se pueda entregar hasta el jueves? Es que, o sea, bueno, por lo menos yo estoy con demasiadas cosas estos días y no sé si me va a dar tiempo de... Por dos. Que entreguen la tarea el jueves. Esto, de todas maneras, la tarea es para que ustedes lo logren practicar y quede claro todo lo que hemos visto. Gracias. Muy bien. Con esta presentación, con esta clase de hoy, ya estaríamos acabando totalmente esta primera sección que tiene que ver con representación de datos, ¿verdad? Agrupación de datos y representación de datos. La próxima clase vamos a iniciar el siguiente tema que tiene que ver con el cálculo de probabilidades. Entonces, bueno, sería eso. Vamos a comenzar a ver lo que tiene que ver con lo que es probabilidades conjuntas, probabilidades independientes, etcétera, ¿verdad? Cálculo también de, digamos, de permutaciones y repeticiones de datos para el cálculo de probabilidad. Entonces, ya comenzamos a entrar un poquito más a esa etapa que es de probabilidad, para luego posteriormente continuar con distribución de probabilidades y terminar después con ya lo que es estadística inferencial, ¿verdad? Pruebas de hipótesis y inferencia estadística en general. Ese es más o menos el orden que vamos a llevar. Eso sería por hoy. Que pasen buena tarde. Si no tienen más consultas. Nos veríamos el próximo lunes. Gracias, profe. Buena tarde. Mucho gusto. Buenas tardes. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego.